Buenas tardes, Sergio, bienvenido a Navarro. Bueno, muchas gracias, la verdad un gusto. Hoy además aprovechando para acompañarlo a Hernán, aprovechando para acompañar el equipo de trabajo de Navarro y sobre todas las cosas aprovechando la recorrida para contarle a la gente nuestras iniciativas, nuestras propuestas de cara al domingo que viene, que es una elección importante. Bueno, uno de los problemas más importantes es la polarización, ¿no? Yo en realidad creo que la polarización es una trampa, porque el gobierno busca enfrentar a Cristina como oposición, porque sabe que en realidad la tiene entretenida en tribunales y entonces no tiene oposición. Con nosotros tiene un problema, que es que tiene que enfrentarse a Roberto Labaña cuando habla de economía, que se tiene que enfrentar a Daniel Arroyo cuando habla de pobreza, que se tiene que enfrentar a Mirta Tundis cuando habla de los temas de jubilados, que se tiene que enfrentar con un equipo que bajó el 80% del delito en Tigre y en San Fernando cuando habla de inseguridad. Y entonces es mucho más cómodo, digamos, enfrentar a alguien a quien de alguna manera lo único que hay que hacer es hacerle explicar todo el tiempo los bolsos, los barcos, los aviones, los campos, las cajas de seguridad llenas de dólares. Y creo que un poco lo que por ahí estos días es importante que la gente tome conciencia, que la mejor oposición es la que pueda ponerle límites al gobierno y la que defienda a la gente en el Congreso, no la que use el voto de la gente para defenderse en tribunales. Yo no tengo causas, no tengo campos, no tengo barcos, no tengo aviones, no tengo nada de eso para preocuparme, con lo cual cuando nos peleamos por la tarifa de la luz lo hacemos de frente al gobierno, cuando nos peleamos por la tarifa de gas lo hacemos de frente al gobierno, cuando nos peleamos porque hablan del trabajo como costo y quieren hacer una reforma laboral a la brasilera, que es ni más ni menos que quitarle derechos al trabajador, nos peleamos defendiendo el trabajo sin miedo a que en un allanamiento, en lugar de tener que hablar de cómo defendemos los derechos de los trabajadores, tengamos que explicar los dólares que nos encuentran, ¿no? Estuvo recorriendo Suipacha y ahora Navarro. ¿Qué se lleva de los vecinos de la zona? ¿Cuáles son las inquietudes? En Suipacha tuvimos la oportunidad de charlar con los jubilados y de también charlar con un grupo de gente preocupada por el tema de discapacidad. De contarle a los jubilados que ANSES tiene 60.000 millones de dólares, que ganó el año pasado 211.000 millones de pesos, que el 82 para los jubilados es posible, que además es posible si la plata del ANSES se usa para los jubilados. Lo criticábamos a Kicillof porque ponía la plata en bonos del Estado y ahora este gobierno la pone en el fondo de un ministro en Miami. Y la verdad es que a nosotros nos parece que la plata del ANSES tiene que estar en el bolsillo de los jubilados, así como también tiene que servir para cuidar a nuestros abuelos y cubrirlos con los medicamentos en las enfermedades crónicas. Nos plantearon también el tema de discapacidad y en ese tema tenemos una posición muy firme, porque las personas con discapacidad son personas a las que el Estado las tiene que proteger, porque de alguna manera el derecho a la protección no surge de si tiene plata o no tiene plata en la casa, surge precisamente de que nacen con una condición distinta o por un accidente tienen una situación distinta que el Estado les tiene que ayudar a enfrentar para incluirlos, para hacerlos formar parte de nuestra sociedad con las menores limitaciones posibles. Y entonces es clave que la pensión por discapacidad sea universal, es clave que venga acompañada de la libertad de obra social en materia de la posibilidad de rehabilitación, porque si no, le preguntás a cualquiera de los que tiene un familiar con discapacidad acá en Navarro y termina teniendo que depender o del hospital o simplemente de llevarlo a algún otro lado porque el profe no le cubre, o el incluir, como se llama ahora, que es un incluir que excluye. Sergio, tres puntos fundamentales que por ahí antiguamente se utilizaban para ganar una campaña era buena imagen, plataforma y un buen equipo. El Frente Renovador lo ha mostrado, porque cree que ha sido así el resultado de la elección. Porque apelaron al miedo, sobre todo en la primera parte de la campaña, el miedo a que el 13 de agosto Macri privatizaba la Argentina, o el miedo a que el 13 de agosto volvía a sentarse en la Casa Rosada Cristina. El 13 de agosto no pasó ni una cosa ni la otra, por eso es clave que el domingo la gente vaya a votar sin miedo, vaya a votar para defender su jubilación, para defender su trabajo, para defender la idea de la Argentina de clase media, sabiendo que al otro día Macri tiene que seguir gobernando y Cristina no vuelve. Y que entonces lo que necesitamos es
un Congreso equilibrado, donde podamos frenar aquellas decisiones como la reforma laboral o la reforma jubilatoria que le alargan la edad jubilatoria a la gente, pero también podamos contribuir a que la Argentina pueda seguir funcionando. Necesitamos una oposición con propuestas que de alguna manera corrija el rumbo del gobierno y no una oposición con prontuario que juegue a destruir al gobierno solamente porque tiene miedo de ir presa. Creo que esa es la enorme diferencia entre uno y otro sector y creo que hay que darle la oportunidad a la gente de que tenga la mejor oposición para controlar al gobierno posible. En paralelo me parece que además hay como un juego de necesidad mutua, ¿no? El gobierno con los bolsos de López, los campos de Báez, los barcos, los aviones, todo lo que se robaron, tapa el aumento de luz, el aumento de agua, el aumento de gas, el sacarle las pensiones a los discapacitados o la inflación. Y eso le termina siendo funcional. ¿Eso es la problemática más común en los distintos distritos que has visitado? Sí, en el conurbano además está muy a flor de piel el tema de inseguridad. Yo sé que en el interior es distinto, pero que empieza a dolernos el tema de la droga. Yo sé que los vecinos de Navarro nos pueden señalar dónde venden droga en Navarro. Los vecinos de Suipacha me contaban dónde venden droga en Suipacha. Y me decían en el barrio El Milagro o en el barrio Las 14, en tal casa venden droga. Y me parece que ahí hay que hacer un cambio fundamental en el Código Procesal para que el fiscal pueda llenar directamente con denuncia anónima de los vecinos con prueba fílmica, para que no sea una casa de brujas. Pero si vos probás con 3 filmaciones que en esa casa venden droga, el fiscal no tiene por qué notificar al juez, notificar al comisario, que muchas veces terminan siendo parte de la protección del que vende droga. Para Hernán, ¿qué significa la visita de Sergio a una semana de las elecciones? Y significa el respaldo del trabajo que venimos realizando, ¿no? Sabemos que tenemos una contienda difícil, pero no imposible. Sabemos que las elecciones hoy acá en Navarro están abiertas, con los hechos que son de público conocimiento, de los famosos sueldos ñoques que han aparecido en otros candidatos. Y bueno, creo que hoy la visita de Sergio respalda el trabajo que venimos realizando, ¿no? Que venimos realizando estos 4 años. Hoy le venía diciendo a Sergio, hoy se cumplen 4 años que vos volviste a Navarro. Y bueno, por ahí la historia nos da la suerte y se repite para poder hacer una muy buena elección como fue en su momento. Sí, y además en el caso de Navarro con una particularidad, que es que la gente, por un lado, tiene que mirar cuántas familias de Navarro tienen un ingreso de 150.000 pesos. Porque es una forma también de merituar cómo se elige oposición. ¿Cuántas familias de Navarro tienen un ingreso de 150.000 pesos sin trabajar? Y mi pregunta es si esa es la oposición y el control que le van a poner al intendente, o si le van a poner un control de gente que no tenga que andar explicando de qué vive, porque todo el mundo sabe de qué vive Hernán, todo el mundo sabe de qué trabaja Hernán. Y la verdad es que el otro gran tema es que finalmente tanto esfuerzo para construir un cambio en la Argentina para que el cambio termine significando lo peor de la política, los ñoquis, la familia, llevarse 150 lucas a la casa sin laburar. Un día en este país tiene que ganar la gente que trabaja. Un día en este país tiene que ganar los que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar en la lechería, en el campo, para ir a trabajar en la fábrica, que hacen a lo mejor 60 kilómetros para poder mantener un laburo, porque no lo tienen acá en Navarro. Y la verdad es que creo que en ese sentido es fundamental que aquellos que no quieren que el intendente tenga todo el poder, que creyeron que Argentina podía recorrer un camino de cambio, que no quieren que además Cristina vuelva, pero que no se quieren tapar la nariz y legitimar a gente que gana 150 lucas sin trabajar, lo pueden votar a Hernán y pueden elegir un buen sistema de control para Navarro.